Un saludo para todos los estudiantes que se encuentran viendo este video. El curso que vamos a trabajar el día de hoy es Ecología. Es para el gradito de primero de secundaria. La clase corresponde a la fecha del 7 de abril y con el tema Origen de la Vida 2. Vamos a continuar con las teorías sobre el origen de la vida. Muy bien, ahora nos toca hablar sobre los mecanicistas. Este fue representado por nuestro amigo Francisco Redi en el año de 1666, quien era un médico italiano, quien no estaba convencido que de la teoría anterior, que era de la generación espontánea, que las moscas nacían de la descomposición de la carne. Entonces Redi lo que hizo fue realizar un experimento en el cual, de acuerdo a sus observaciones, él vio que los gusanos de la mosca, los gusanos, no aparecían de la carne en descomposición, sino que aparecían porque las moscas habían colocado sus huevecillos en dicha carne. Ahora les voy a explicar a más detalle el experimento. Lo que hizo Redi fue colocar trozos de carne en frascos distintos. Algunos los tapó con un tapón de corcho, otro lo dejó abierto para que pueda ingresar el aire con más facilidad y otro lo tapó de una forma más hermética. Cuando empezó a pasar pasaron los días, Redi se dio cuenta de que en los frascos que él había topado de forma bien selladito, hermética, donde las moscas no habían podido ingresar y colocar sus huevecillos en la carne, no había habido generación o desarrollo de gusanos. A diferencia de cuando dejó estos frasquitos abiertos, ahí sí en la carne, después de un tiempo vio que había generación de gran cantidad de larvas o de gusanitos. Incluso él notó que uno de sus frasquitos, como podemos observar aquí, lo tapó con un corcho. Ya en la carne no nació ningún tipo de gusanos, o sea, no hubo, las mosquitas no entraron y dejaron sus huevecillos, así que no hubo generación o desarrollo de gusanos. En el frasquito B, como las mosquitas entraban directamente y dejaban huevitos y empezaban a nacer o desarrollarse una gran cantidad de gusanos. Y en la C, en la cual había tapado con una gasa, él vio que, claro, en el interior de la carne no se habían desarrollado gusanos, pero las moscas habían colocado huevecillos en la gasa y se habían desarrollado, y entonces él encontró sobre esta pequeños gusanos o larvas de ellas. Entonces es así como él había establecido una a lo que era la teoría de la biogénesis, que decía que la vida solo se originaba de una vida preexistente. Pero aunque esta experimentación se hizo para poder desplazar a la teoría de la generación espontánea, no se logró desterrar esta teoría. Entonces vino el siguiente científico, quien fue Lázaro, en el año de 1776. Él fue un sacerdote científico italiano que repitió el experimento, pero él lo hizo con los caldos. Sirvió un caldo de nutrientes, como había realizado en la teoría de la generación espontánea, para poder demostrar que no era así, ¿no? Que la biogénesis era lo que estaba ocurriendo o era la nueva teoría que realmente se debería establecer como el origen de la vida. Entonces, él lo que hizo, tuvo mucho cuidado con esos caldos y los hizo hervir. Después de eso, tapó estos frascos de una forma, de la siguiente manera. La mitad de estos frascos lo tapó con corchos, pero hasta la mitad, bien tapados. Y la otra mitad los tapó con corchos, pero de forma, sin que llegue hasta la mitad, o sea, solamente la parte de encima. Y lo que observó nuestro amigo Lázaro con el pasar del tiempo era que habían aparecido microorganismos en los recipientes que había estado tapado solamente con corchos, o sea, donde entraba libremente el aire.
y en cambio en los que había tapado de forma hermética, bien sellados, no habían aparecido ningún tipo de microorganismos y estaba simplemente el caldo, no se había generado ningún tipo de vida y por lo tanto era una forma de contradecir la teoría de la generación espontánea, pero los que defendían esta teoría dijeron que no, que en el recipiente en el cual él había tapado de forma hermética no había entrado el oxígeno y el oxígeno era muy importante para que pueda ocurrir lo que era la generación espontánea y sin ello no se podía. Entonces vino nuestro último representante. Acá tenemos una diapositiva que explica lo que les estaba diciendo con anterioridad, que él utilizó un caldo, lo calentó para que lo pudiera guisar, para que no haya ningún organismo en ese caldo, lo hirvió bien y después de eso lo tapó bien sellado y después de tiempo no había ningún tipo de crecimiento de microorganismo. En cambio, en un frasco abierto o en el frasco que había tapado con el corcho se había observado que había un crecimiento de microorganismos. Muy bien, este es el tercer científico que les estoy hablando. ¿Quién es? Luis Pasteur, disculpen. Y él fue quien encabezó y pudo establecer un experimento que no dejó dudas y que dio una entrada a lo que es la teoría de la biogénesis. Esto fue en el año de 1861. Ahora, él fue un químico biólogo francés que logró probar la invalidez de la generación espontánea. Ya. Pasteur ya había demostrado con anterioridad que los microorganismos existían en el polvo o en el aire. Entonces es por eso que cuando su anterior científico tapó con un corcho y entraba el aire, en el aire mismo entraban microorganismos y entonces era por eso que se generaban, generaba vida en el interior de eso. En cambio, en el que estaba tapado herméticamente no ingresaba nada, entonces no ocurría ningún tipo de crecimiento de microorganismos. Es por eso que él hizo el siguiente experimento. Pasteur lo que hizo fue hirvió el caldo en un matraz para poder matar los organismos y dejar esto esterilizado. Cualquier organismo preexistente que existía en ese caldo quedó totalmente eliminado, esterilizado al hacerlo hervir. Después de eso lo que hizo, él no utilizó un material cualquiera de laboratorio. Lo que hizo con el calor es que hizo esto, que fue lo que diferenció a los anteriores científicos, lo que se denomina como un cuello de cisne. Al hervir esto y al dejar estéril este calor de aquí, cuando se enfrió dejó como un tapón de agua condensada aquí, y que servía como un tipo de tapón, como les menciono, para el aire. Entonces ya no podía entrar el aire y ningún microorganismo al interior de este caldo para que pueda generar microorganismos. Entonces, él al hacer esto, vio que al pasar de los días la sustancia no se había contaminado y por lo tanto había comprobado que no se había generado ningún nacimiento de microorganismos. Y después de eso, lo que él hizo fue rompió el cuello del cisne y como el aire ingresó adentro los microorganismos al caldo y al contaminarlo empezó a generarse lo que es el crecimiento de estos. Y esto fue que quedó comprobada la falsedad de la generación espontánea. Ustedes también lo tienen en su boletincito, tienen una imagen al final de mencionar a este científico, en el cual podemos ver de forma más detallada que en uno de sus experimentos él rompió el cuello del cisne y en la imagen que nosotros tenemos en nuestro boletín vemos que al estar derechito nuestro frasco, como lo podemos ver aquí, en estas curvaturas de aquí se quedaban los microorganismos que encontrábamos en el aire, y al esto quebrarlo un poquito, ponerlo de costado, hacía que los microorganismos ingresaran y pudiera generarse lo que es el crecimiento de microorganismos en el interior. Entonces esto fue lo que quería explicarles en esta clase.
Espero que me hayan comprendido, pequeñas. Ahora, como ustedes saben, en su material autoinstructivo tienen preguntitas, los cuales me la reenvían, me la pueden enviar directamente a mi correo. Esto es subguión, no se olviden, ¿sí? Es subguión. Ya, acá está, ¿ve? Es Maritza subguión de 95@mail.com. O me pueden enviar, toman fotitos a su cuaderno, lo han hecho. Y toman fotitos y me lo envían con sus datos, nombres completos y clarito. Bueno, chicos, todas las actividades van a estar registradas. No se olviden, no se retrasen y cuídense mucho. Nos vemos a la siguiente clase. Bye, chicos, cuídense.